Bienvenidos al programa El Llamado de la Gracia. Primeramente, saludándolos con la paz de Cristo y un saludo muy en especial a mi hermana Nelia Vilés. Toda la familia Vilés, Dios les bendiga, de Ciudad Obregón, Sonora. Que el Señor los guarde. Este día iniciamos una serie, yo pienso que nos va a llevar algunos programas. Es un tema, vamos a analizar algo muy interesante. Yo creo que nos vamos a ir despacio, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Primeramente antes de dar el tema, vamos a leer una parte de la Escritura en 1 Timoteo 6, del versículo 20, en el nombre del Señor, al 21, dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a analizar el humanismo, la historia del humanismo y la iglesia. Para algunos, la palabra humano o humanismo es una palabra muy común hoy en día, algo que se escucha en las universidades, en el gobierno. Es algo muy promovido, respaldo de muchos libros que se hacen, etcétera. Hay mucho que hablar de ello. No voy a dar algunos detalles también por no aburrirlo, pero vamos a ver un poquito el humanismo. El apóstol Pablo recomendaba a Timoteo que evitara las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Desde el punto de vista espiritual, el pensamiento griego era falso, porque no llevaba a Dios, ni glorificaba a Dios. Dice que la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. Entonces, gente que comenzó a introducirse en ese pensamiento, en ese estilo de pensamiento, terminó fuera de la fe, terminó extraviándose de los mandamientos del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para también poder que usted logre comprender la importancia de lo que vamos a tratar. Bueno, vamos a iniciar entonces mirando una definición para poder entenderlo y después hablamos tantito de la historia. No se me desespere porque vamos a tener varios programas. La intención es ver qué es el humanismo, de qué manera se ha movido en la historia y también de qué forma la iglesia o el cristianismo ha arropado, se ha permeado o ha dejado introducir el humanismo a la iglesia. Bien, iniciamos entonces. Por medio de esta información vamos a identificar en nuestra vida también, y en la de la iglesia por supuesto, si estamos experimentando a Dios verdaderamente o es simple humanismo. Amén. ¿Qué es el humanismo entonces? El humanismo es un movimiento intelectual, artístico, filológico y filosófico que tuvo lugar en el siglo 1400 o en el siglo XIV en la península de Italia. Es una doctrina o una enseñanza que se basa en la integración de los valores humanos. A eso se le llama antropocentrismo, que quiere decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Antes, o en el caso de la iglesia, del creyente, somos nosotros practicamos el teocentrismo, que es Dios es el centro de todo y la medida de todo. Bueno, el humanismo, ¿cómo es que nace? Antes de meternos ya a la historia, en otro sentido, el humanismo es un comportamiento o una actitud que exalta el género humano.
Bajo esta concepción, el arte, la cultura, el deporte y las actividades humanas generales se vuelven trascendentes, pues forman parte del ser humano. Dicha trascendencia podía conseguirse a través de la exaltación y la experimentación de las propias facultades. Dice un postulado filosófico humanista: el fin de todo lo que existe es la felicidad del hombre. Ese es un postulado humanista. El enfoque es que el hombre sea feliz, que el hombre tenga principios, valores, de acuerdo a lo mismo, valores y principios que genera el hombre. Después va a entender mejor. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una comparación para comenzar a distinguir. Ya dijimos que el humanismo se centra en el hombre mismo. El hombre es la medida de todo. Y en el cristianismo verdadero, la medida de todo es Cristo o es Dios. ¿Sí? Es el centro de nuestro vivir, de nuestro pensar y de nuestro hacer. Para el humanismo, el centro del vivir, del hacer y del pensar es el hombre mismo. Es la medida, el hombre mismo. Bueno, por ejemplo, ¿qué dice el cristianismo? Pues lo que acabamos de decir, que el fin de todo ser humano es darle gloria a Dios. Dios hizo al hombre para que le adore, Dios hizo al hombre para que sea una de sus criaturas y le rinda honor, le rinda respeto, que le rinda adoración. ¿Qué dice el humanismo? El fin de todo ser humano es la felicidad del hombre. Dice la Biblia en Génesis 8:21 que el intento del corazón es malo desde su juventud. Note usted la diferencia. Según la Biblia, el hombre es malo desde su juventud. El humanismo no dice así. El humanismo dice que el hombre es bueno por naturaleza, dice, pero en su contacto con la sociedad se vuelve malo. Hay una diferencia aquí. Entonces, nos vamos a ir despacio para ir comprendiendo esto y de qué manera la iglesia, de una manera inocente, ha ido introduciendo el humanismo de tal forma que ya no es cristianismo, es un cristianos humanistas. Y dijo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo que los cuales, profesando algunos, fueron descaminados acerca de la fe. Es decir, el humanismo te descamina de la fe. Es como ir caminando por un campo o por un camino y de repente usted agarra otro camino que no era. Eso es lo que hace el humanismo. Nosotros llevamos el camino que es a la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el humanismo te quita, te saca, te desvía de ese camino. Eso es lo que quiere decir. Bueno, vayamos a la palabra de Dios y nos vamos a tomar paciencia porque este estudio va a requerir, pues en varios bloques lo vamos a mirar. ¿Qué voy a lograr con esto? Mirar si yo soy un humanista cristiano o si soy un cristiano, ¿sí? Si soy un cristiano no me he desviado de la fe, pero si estoy practicando cosas humanistas, entonces me he desviado de la fe. Fíjese bien, capítulo 4 de Lucas, versículo 6. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos, le dice el diablo a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí se da cuenta de qué manera Satanás quería desviar el trabajo y la gloria del Señor, lo que venía a hacer en esta tierra para salvarnos? Le estaba ofreciendo lo que le ofrece a cada quien: gloria, fama, fortuna, ¿verdad? Que se le admire, pero claro, a costa de adorarle a Él, al enemigo de Dios. Y Jesús tenía en claro a quién tenía que adorar. No nada más con la mente y con la boca, sino con los hechos también. Y eso es lo que vamos a detectar, que en muchas iglesias, lamentablemente, predican a Dios, predican a Cristo, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos están adorando al enemigo, ¿verdad? Adorando porque están enfocados en cosas más humanistas que en darle gloria y servicio a Dios. En el capítulo 4 de la primera de Juan, versículo 15 al 17, dice: cualquiera que confesara que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros somos como Dios, es decir, lo imitamos, tratamos de hacer lo que Él nos dice, de acuerdo a su voluntad. Mire, Efesios 2, esto lo estamos leyendo para que se dé cuenta lo que dice la Biblia, que es contrario a lo que dice el humanismo. Efesios 2 del 1 al 2. Y de ella recibisteis vosotros que estabas como muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El humanismo dice el hombre por el hombre. El hombre es su propio Dios. El hombre es la medida de todo hombre. Bueno, hablemos antes de irnos un poquito de esa historia. Esto nace en 1400. Hay un hartazgo de los pensadores, de los líderes, acerca del dominio católico, que era un dominio religioso, político, y comienzan a darse cuenta o a querer, ¿verdad? Esto se da junto con el Renacimiento. El Renacimiento es el deseo de volver a la cultura y lo artístico griego, sus construcciones, sus pinturas, su filosofía, sí, y tratan de imitarlos, la cultura grecorromana, rescatando esas tradiciones. El humanismo nace en ese tiempo también con un propósito, movimiento, es un movimiento filosófico y literario también. Y rechaza en ese momento ellos, por causa de las aberraciones que cometía el clero, la iglesia tradicional, ellos veían a Dios en ellos, y como ellos los veían corruptos, los veían injustos, entonces rechazan a Dios como centro y ponen al hombre en su lugar. Es decir, Dios, no existes, no te queremos, porque todo lo que estamos viendo en la iglesia es contrario al ser humano. O sea, lo corrompe, lo abusa, lo atropella, por lo tanto Dios no existe. Entonces sacan a Dios del lugar, del centro, y ponen al hombre mismo. Entonces se rescatan las tradiciones greco-latina, las lenguas vernáculas también. En ese mismo tiempo se da también la Reforma en el siglo XV, donde algunos de la Iglesia Católica protestan contra las enseñanzas que no son bíblicas, y comienza un movimiento religioso político también, de tal forma que se comienzan a dar en toda Europa muchas guerras, muchas cosas, matazones en contra del poder de la Iglesia Católica, de su dominio religioso y político. Este es el panorama que hace que nazca el humanismo. Sí, el humanismo tiene influencia en diferentes áreas, que es lo que vamos a estar mirando también, pero lo vamos a dejar para otro bloque. En este bloque nos vamos a despedir con el siguiente texto. Hasta aquí vamos a dejar un poquito la historia. El siguiente bloque hablamos un poquito más de esa historia. Quiero que usted la conozca para que pueda identificar si está usted realmente viviendo un evangelio limpio o un evangelio humanista. Y ahorita le voy a dar una pista antes de irnos. En el nombre de Jesucristo. Romanos 8, del 5 al 8 dice: porque los que viven conforme a la carne, y esto es el humanismo, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El que está en el humanismo no puede agradar a Dios. Quedamos despedidos y deseando que nos acompañe en el otro programa. Dios les bendiga. Continuamos en la parte 2. Usted ha escuchado un mensaje más del llamado de la gracia. Es un ministerio bajo la gracia de Jesucristo. Puede contactarnos por este medio al 664-172-568.